Continuamos informando, vamos a retomar en breve la conversación con el señor presidente de la República, pero antes queremos hablar del Ministerio Público que analiza la posibilidad de perseguir penalmente a padres de niños migrantes. Expertos en la materia consideran que el delito de abandono no aplica para estos casos. Actualmente el Ministerio Público tiene una investigación en contra de coyotes por el tráfico de personas de manera ilegal y por lavado de dinero. Aunque la fiscal general no dio mayores detalles de este caso, sí profundizó en la persecución penal que se buscará en contra de los padres de niños migrantes, pero dependerá si el artículo 154 del Código Penal lo permite. Derivado de ese análisis, establece que hay que iniciar procesos de investigación contra las personas que tengan bajo su guarda y responsabilidad a los menores, pues deben de iniciarse las acciones. Ante la idea de investigar a estas familias por abandono, la Cámara de Industria aseguró que se deben tomar otras medidas para evitar la migración de guatemaltecos. El problema está en las estructuras que están arriba. Esa es un poco la analogía que tal vez quisiéramos poner. El problema no está en los padres, o sea, entendemos la problemática social que existe. El problema está en las estructuras que se aprovechan de la pobreza de las familias. Expertos en materia penal consideran que el artículo 154 del Código Penal no es aplicable a casos de migración, porque no se puede criminalizar la pobreza de los guatemaltecos. Buscar una solución mediante las ciencias penales, en este caso, criminalizando de alguna forma a los padres que envían por necesidad a sus hijos, creemos que está totalmente fuera de lugar. Este artículo debería ser visto y debería ser analizado, pero no encuadraría en estas situaciones, derivado, como le digo, que hay muchas personas que viven en pobreza y que no tienen la capacidad ni las oportunidades. El Estado le ha vedado las oportunidades de mantener una vida digna. El artículo 154 del Código Penal establece a quien abandonare a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma que estuviera bajo su cuidado o custodia, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Si a consecuencia del abandono ocurriera la muerte del abandonado, la sanción será de 3 a 10 años de prisión. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y siempre en este tema, un estudio sobre aproximaciones de la política migratoria para Guatemala, publicado en mayo del 2013 por un grupo de sociedad civil, abordó el fenómeno de la migración infantil. Y ya en ese momento previó que para los niños y niñas y adolescentes, la migración se ha vuelto una solución a los problemas familiares. El estudio es uno de los pocos que analizan las condiciones de los niños migrantes en Guatemala como factores determinantes. Un menor emigra en busca de uno o ambos padres, la falta de recursos, la violencia, agresiones o explotación dentro y fuera del hogar. Datos de UNICEF de 2010 señalan que la mayoría de esta población infantil emigra, un 43%, en busca de nuevas oportunidades. Por conseguir un empleo, el 39%, con el deseo de la reunificación familiar un 12%, mientras que un 1.4% huyen de la violencia. Todos estos factores ya se habían advertido al Estado. El estudio formuló varias recomendaciones para mejorar la protección y desarrollo integral de los niños potencialmente migrantes. El documento menciona la primera encuesta nacional de la juventud, en la cual el 28% de la población, es decir, un tercio de la juventud guatemalteca, dijo que pensó en migrar a los Estados Unidos. Según el informe, entre 2005 y 2012 se registraron 15,000 deportaciones de menores vía terrestre y aérea a territorio guatemalteco. Otro dato dado a conocer recientemente por funcionarios estadounidenses es que en los últimos 8 meses, 35,000 menores de Guatemala, El Salvador y Honduras ingresaron a territorio norteamericano sin documentos ni acompañados de un adulto. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón. Y ahora sí vamos a continuar hablando con el señor presidente Otto Pérez Molina y presentándole las inquietudes de nuestros seguidores en las redes sociales. Vamos a hablar precisamente de este tema muy relacionado a la migración infantil, porque la señora Telma Sandoval comenta, dice: me gustaría que tocaran el tema de cómo cuidar a los jóvenes que son el futuro del país. Dice: me duele escuchar tanta mala noticia y que mataron al joven de 16 años, hablando del migrante fallecido. Sí, realmente es un drama eso, no podemos negarlo. Aquí hay muchos factores, María Luisa. Por supuesto que hay una responsabilidad del Estado de Guatemala y nosotros no la vamos a negar como gobierno y tenemos que trabajar muy duro para que los niños o los jóvenes tengan las oportunidades de vivir con dignidad como se merecen en nuestro país.
lo mencionaba alguien de los que entrevistaron, que son problemas también estructurales, es decir, problemas que han venido de muchos años atrás, problemas de pobreza y pobreza extrema, en los cuales ellos encuentran una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, como lo vimos en la encuesta, que prácticamente el 82% que está viajando es por una situación económica, o mejorar su situación económica o buscar un empleo. Reunificación familiar también es un punto delicado. Hay reunificación familiar, el porcentaje que vimos ahí es menor, pero es importante también la reunificación familiar. Ahora, yo lo que digo, aquí en esto hay muchas responsabilidades, y lo que nos decía la señora que nos escribió ahí, Telma. Señora Sandoval. Sí. Sandoval, ella decía muy bien, porque aquí la responsabilidad es de todos, no se puede decir el presidente o el gobierno es el responsable de todas las cosas, cuando aquí nosotros hemos dicho que todo comienza desde el hogar, en un hogar seguro. Si queremos una Guatemala segura, tenemos que comenzar evitando la violencia, evitando la desintegración, evitando los malos ejemplos en el hogar. Y aún así hay grupos de sociedad civil que dicen que es completamente responsabilidad del gobierno. Sí, por supuesto. Aquí la situación, todos estos temas que empujan a estas personas a emigrar. Y hay un comentario importante que vimos en redes sociales esta tarde, y decía: ¿qué opción tienen los padres? Y hablando un poco del tema de la penalización para los padres que envían a los niños, y decía, si los dejan acá, caen en pandillas o pueden ser atrapados por el crimen organizado. Y ¿cómo valoran ellos el peligro del viaje? Que evidentemente es enorme y posiblemente no valga la pena, pero la situación de estos padres, ¿valdrá la pena realmente? ¿No será criminalizar a los padres? Bueno, aquí es cuestión de interpretación de la ley, María Luisa, que realmente no nos toca a nosotros como Ejecutivo. Yo creo que las declaraciones que vimos ahí que daba la fiscal general es más cuestión de la interpretación, tanto del Ministerio Público como de los tribunales. El artículo que se menciona es claro, el que abandonare a algún niño. No sé si ese artículo lo puedan aplicar o no a un menor de 10 años. Y si el resultado de esto fuera la muerte, la pena es menor. Aquí lo que sucede es que cuando uno le entrega su niño, su hijo, sea por reunificación familiar o sea por buscar un mejor futuro, pero se lo está poniendo en las manos a alguien que sabe que va a ir a correr una serie de peligros, ahí hay una corresponsabilidad también, Marilisa. Yo no sé si esa corresponsabilidad puede ser llevada a un tribunal o no, no me corresponde a mí calificarlo. Pero lo que sí no podemos negar es que hay una corresponsabilidad. El motivo puede ser muy noble, el motivo puede ser la reunificación familiar, con todo el derecho lo están haciendo los padres y con todo el derecho lo querrán hacer los niños. Pero los riesgos, hay que ponerse a pensar los riesgos que esos niños van a correr para toda esa travesía que tienen que hacer hasta llegar a Estados Unidos. Y un dato que sí es importante es lo que ahí mismo salió, que solo el 1.2% es por violencia. O sea, no es, la causa principal no es la violencia, es el 2%, menos del 2%. Señor presidente, y la situación está declarada crisis humanitaria, así es. Muy complicado. Entendemos que tiene usted pronto una reunión con el presidente Barack Obama. ¿Será realidad esa reunión? Es la pregunta. ¿Y qué se está haciendo además? Porque no somos los únicos implicados, aunque Guatemala, de los 50 y tantos mil que van de enero a esta fecha, 13.000 son guatemaltecos, es un número muy alto, ha subido mucho. También México, los países de la región están implicados, pero muy importante, ¿qué va a conversar usted con el presidente estadounidense? Bueno, primero estamos pendientes de la confirmación, María Luisa, cuándo se podría dar esta reunión. Nosotros esperamos que ojalá sea muy pronto. Yo quiero decir aquí que esto, lo que decía desde el principio, es un drama y esto tiene que tener una visión humanitaria, una visión de derechos humanos. Y todos tenemos responsabilidad. Yo no voy a eximir la responsabilidad que tiene, por ejemplo, el gobierno, el ejecutivo o los otros organismos del Estado. Tenemos una responsabilidad por no haber logrado en tantos años generar oportunidades para que estos niños o los jóvenes o sencillamente cualquier otro guatemalteco tenga que ir a buscar a otro país una oportunidad que aquí no la ha encontrado en su país de nacimiento. Entonces tenemos esa responsabilidad. Ahora, hoy con el drama que se está viviendo, tenemos que interactuar los 5 países que estamos involucrados en esto. Aquí está Estados Unidos, está México, está El Salvador, Honduras y estamos nosotros como Guatemala.
ya estamos trabajando en eso. Ya han habido varias reuniones de los cancilleres, han habido varias reuniones de los ministros de seguridad, varias reuniones de los secretarios de comunicación social, varias reuniones incluso las primeras damas que ya, la primera dama aquí de Guatemala, Rosita, fue a hacer una visita allá, la primera dama de El Salvador, a la primera dama de Honduras, a ver cómo se pueden unificar esfuerzos. ¿Pediría usted un también. tratamiento especial para los niños guatemaltecos al presidente Obama? Sí, por supuesto. Dependiendo del caso, lógicamente. Así es. Sí, así lo podríamos vamos a pensar hacer. en que se va a pedir algún tipo de estatus. Ya hay allá un tratamiento especial para los niños. Por eso es que no hemos visto aviones llenos de niños que vienen de regreso, por lo menos de Estados Unidos. De México es diferente. Claro. México sí, a los niños que capturan, a las personas que capturan, los deportan inmediatamente. En Estados Unidos hay un trato especial que tienen que ir a un juzgado, pero al final la ley de Estados Unidos, y fueron los mensajes que ellos están dando, porque la otra cosa es que aquí se involucra un tema político en Estados Unidos. Los demócratas impulsando la reforma migratoria, los republicanos con otra visión de lo que tiene que ser la ley de migración, y hay un enfrentamiento, y recordemos que hay elecciones al Congreso en noviembre de este año. Por eso se ha vuelto un tema que sí es una crisis con una visión humanitaria, pero tiene una repercusión de primer orden en el nivel ¿Cuándo político. hablaría usted si se confirma su reunión? Yo en el momento que me digan que la reunión está confirmada, yo ese mismo día salgo para estar listo en la reunión, porque es un tema muy importante para nosotros, y de una vez aprovechar a hablar. Por supuesto está muy en las primeras planas el tema de la noticia de los niños migrantes, pero no podemos olvidarnos de casi 1,5 millones de guatemaltecos que están trabajando y viviendo en Estados Unidos. Ese tema lo tenemos que sacar también en ese momento. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero vamos a regresar. Tenemos un poco más de conversación con el señor presidente. Quédese en nuestra señal. Quédese con nosotros, tenemos más información. Está con nosotros el señor presidente y va a contestar sus preguntas.